El ayuno espiritual es un tema tan antiguo como profundo. A través de la historia de la humanidad, las personas han sentido la necesidad de abstenerse de alimentos o placeres para centrarse en una relación más íntima y sincera con Dios. Es un acto que, cuando se hace con sinceridad y fe, puede transformar vidas. Jesús mismo nos enseñó acerca del ayuno, y lo practicó. El ayuno no es solo una acción ritualista, sino una oportunidad de vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos del Espíritu Santo. El poder del ayuno radica en que nos ayuda a desconectarnos de las distracciones del mundo y a enfocarnos en nuestra vida espiritual. Durante esta hora, nos embarcaremos en un viaje a través de la Biblia, profundizando en las razones bíblicas y espirituales para ayunar, y cómo el ayuno puede impactar nuestras vidas y nuestro entorno. El ayuno nos llama a una verdadera humildad ante Dios. En un mundo donde la autosuficiencia es considerada una virtud, el ayuno nos obliga a reconocer nuestra dependencia total en el Creador. La Biblia nos muestra que a través del ayuno, grandes personajes bíblicos como David y Daniel expresaron su arrepentimiento y su deseo de estar alineados con la voluntad de Dios. Cuando David decía, «Afligí con ayuno mi alma», Salmo 35:13, estaba hablando de un tipo de aflicción profunda. No se refería solo al dolor físico de la abstinencia de alimentos, sino al acto consciente de someter su alma a Dios, sabiendo que solo en esa sumisión podría encontrar consuelo y restauración. El ayuno es un recordatorio de que, en nuestra debilidad, somos fuertes solo en el Señor. Imagina por un momento cuántas veces nos apoyamos en nuestra propia fuerza y olvidamos que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. El ayuno nos ayuda a poner esto en perspectiva. Nos vacía de nuestro ego, nos vacía de nuestro orgullo y abre espacio para que Dios nos llene con su presencia. En la historia de Nínive, Jonás 3:5-10, los habitantes, al escuchar el mensaje de Jonás, ayunaron en arrepentimiento, y el resultado fue que Dios les perdonó. ¿Qué mejor ejemplo de la conexión entre humildad y ayuno? Cuando practicamos el ayuno, estamos diciendo a Dios, «No soy autosuficiente, te necesito en cada aspecto de mi vida». Esta declaración de dependencia es lo opuesto a lo que el mundo moderno nos enseña. Mientras la sociedad nos dice que debemos ser fuertes y autosuficientes, el ayuno nos enseña que debemos ser vulnerables ante Dios. Tal vez has pasado por momentos en los que te has sentido perdido, sin saber hacia dónde dirigirte o cómo resolver una situación. Tal vez has intentado todo lo posible con tus propias fuerzas, pero el problema persiste. En esos momentos, el ayuno se convierte en un grito silencioso de rendición, donde le decimos a Dios, «Señor, te necesito». Al hacerlo, estamos reconociendo que nuestra autosuficiencia es una ilusión y que solo en Él podemos encontrar la solución verdadera. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí vemos que Dios no solo habita en la eternidad, sino también con aquellos que son humildes de corazón. El ayuno nos ayuda a entrar en este estado de humildad, en el que Dios promete restaurar y revivir nuestro espíritu. Buscar la dirección de Dios a través del ayuno es algo que vemos en muchos personajes bíblicos. En tiempos de incertidumbre o cuando se enfrentaban a decisiones críticas, muchos profetas y líderes de la Biblia recurrían al ayuno para buscar la sabiduría divina. Uno de los ejemplos más poderosos lo encontramos en el libro de Hechos. Los líderes de la iglesia de Antioquía, antes de enviar a Pablo y Bernabé en su primera misión, se tomaron tiempo para ayunar y orar. No tomaron la decisión impulsivamente ni se basaron en sus propios juicios. Sabían que enviar a estos hombres en misión era un acto que requería el discernimiento de Dios. Es interesante notar que después de que ayunaron, el Espíritu Santo habló claramente, «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Hechos 13:2.
El ayuno les dio claridad. A través de esta práctica, se despejaron las distracciones y fueron capaces de escuchar con claridad la voz de Dios. Si nos detenemos a pensar, nos damos cuenta de lo fácilmente que nuestras vidas pueden llenarse de ruido, de opiniones y voces que no necesariamente nos guían hacia lo que Dios quiere para nosotros. El ayuno es, por tanto, una forma de sintonizar nuestro espíritu con la voluntad de Dios. Pensemos en Moisés, un líder espiritual que necesitaba la dirección de Dios en cada paso. Antes de recibir los 10 mandamientos, Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, ayunando y buscando la presencia de Dios. Éxodo 34:28. Este ayuno no solo fue una preparación para la enorme responsabilidad que Dios le estaba otorgando, sino que también fue una forma de vaciarse de todo lo humano para estar completamente abierto a la revelación divina. Este ejemplo nos enseña que en momentos clave de nuestras vidas, cuando necesitamos dirección, el ayuno puede ser la clave para escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Reflexión ampliada. ¿Cuántas veces hemos deseado una guía clara en nuestras vidas? Quizás en una decisión sobre un trabajo, una relación o un cambio de dirección en nuestra vida. Nos encontramos pidiendo respuestas, pero a menudo estamos tan rodeados de ruido que no podemos escuchar lo que Dios nos está diciendo. El ayuno silencia ese ruido y nos permite recibir la sabiduría que necesitamos. No es que Dios no esté hablando, sino que a menudo somos nosotros los que no estamos escuchando. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tercero, el ayuno como preparación para la batalla espiritual. La guerra espiritual es una realidad que la Biblia nos enseña, y el ayuno es una de las herramientas más poderosas que tenemos en esta batalla. Uno de los ejemplos más impactantes sobre el poder del ayuno en la batalla espiritual lo encontramos en la vida de Daniel. En Daniel 10:12-13, vemos a Daniel ayunando durante 3 semanas, buscando respuestas de Dios. Sin que él lo supiera, su oración y su ayuno desataron una batalla en el reino espiritual. El ángel que fue enviado a responder a Daniel fue detenido por el príncipe del reino de Persia, un poder demoníaco. Durante 21 días, hubo una lucha en los cielos, y solo cuando el arcángel Miguel intervino, el ángel pudo llegar a Daniel con la respuesta. Este relato nos revela que muchas veces nuestras oraciones y ayunos están conectados a batallas espirituales que no podemos ver. El ayuno, por lo tanto, no solo es un acto de devoción, sino también un arma espiritual. Historia ampliada. Otra historia de gran impacto es la del rey Josafat en 2 Crónicas 20. Cuando los moabitas y los amonitas se levantaron contra el pueblo de Judá, Josafat, en lugar de recurrir inmediatamente a la fuerza militar, proclamó un ayuno en toda la nación. Todo el pueblo de Judá se unió en ayuno y oración, buscando la intervención divina. El resultado fue nada menos que milagroso. Dios confundió a los ejércitos enemigos, quienes terminaron destruyéndose entre sí sin que el pueblo de Judá tuviera que pelear. Reflexión ampliada. ¿Qué batallas estás enfrentando hoy en día? Tal vez no sean ejércitos físicos, pero todos enfrentamos batallas emocionales, espirituales y mentales. Puede que estés luchando contra la duda, el miedo, la ansiedad o el pecado. En la actualidad, aunque no enfrentemos batallas físicas como lo hicieron Josafat y su pueblo, el enemigo sigue atacando en formas sutiles y no tan sutiles. La ansiedad, el miedo, la depresión, las tentaciones, los problemas familiares, financieros o de salud, son los ejércitos que nos rodean. Y como en la historia de Josafat, Dios nos llama a confiar en Él, a rendir nuestras batallas a sus manos a través del ayuno y la oración. El ayuno no es solo abstenerse de comida,
Es una declaración de que confiamos en el poder de Dios para pelear nuestras batallas. Cuando ayunamos, activamos lo sobrenatural y permitimos que Dios se mueva en nuestras circunstancias. Es un acto de fe que dice, Señor, esta batalla no es mía, sino tuya. Nos recordamos a nosotros mismos que no tenemos que cargar con el peso de nuestras batallas solos, porque tenemos a un Dios que ya ha ganado la guerra. Piensa en aquellos momentos en los que te has sentido abrumada, cuando los problemas parecían acumularse uno sobre otro y no sabías qué hacer. Quizás has intentado luchar con tus propias fuerzas, buscando soluciones humanas, pero sin éxito. En esos momentos, el ayuno puede ser la respuesta. El acto de ayunar es como entregar tus armas humanas y pedir a Dios que tome el control de la batalla. Tal vez te encuentres en medio de una tormenta emocional o espiritual, y aunque la batalla aún no ha terminado, el ayuno te da la fuerza y la fe para seguir adelante, sabiendo que Dios ya está trabajando a tu favor. El ayuno no solo tiene poder cuando lo hacemos por nosotros mismos, sino que también es una herramienta poderosa cuando lo hacemos por otros. La Biblia nos enseña que el ayuno puede ser una forma de interceder por aquellos que están pasando por pruebas, dificultades o incluso por aquellos que no conocen a Dios. Uno de los ejemplos más conmovedores de intercesión a través del ayuno lo encontramos en el libro de Esther. Cuando la reina Esther descubrió que su pueblo, los judíos, estaban a punto de ser aniquilados, pidió a todos los judíos en Susa que ayunaran con ella durante 3 días. Ella sabía que necesitaba la intervención de Dios para enfrentar al rey y salvar a su pueblo. Después de este ayuno, Dios le dio gracia ante el rey, y no solo salvó a su pueblo, sino que los enemigos de los judíos fueron derrotados. Otra historia de intercesión que involucra el ayuno es la del profeta Nehemías. Cuando Nehemías escuchó que las murallas de Jerusalén estaban derribadas y que su pueblo estaba en gran sufrimiento, se sentó, lloró y ayunó. Su ayuno no fue por él mismo, sino por su pueblo. Después de este ayuno, Dios abrió puertas para que Nehemías regresara a Jerusalén y dirigiera la reconstrucción de las murallas. Nehemías 1:4. El ayuno intercesor nos lleva a poner las necesidades de los demás antes que las nuestras, a pedir a Dios que intervenga en las vidas de otros. Nos enseña a orar con un corazón compasivo, alineado con la voluntad de Dios. En Isaías 58:6, Dios nos llama a un ayuno que desate las ligaduras de impiedad y que rompa todo yugo. Este tipo de ayuno tiene un impacto no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de aquellos por quienes intercedemos. Piensa en aquellos a tu alrededor que necesitan la intervención de Dios. Quizás sea un ser querido que está enfermo, o alguien que está atrapado en un ciclo de adicciones, o incluso una situación global que te preocupa profundamente. El ayuno es una forma de unirnos en intercesión, llevando las cargas de otros ante el trono de Dios y pidiendo su misericordia y poder. No subestimemos el poder de nuestras oraciones y ayunos en la vida de los demás. Tal vez conoces a alguien que está pasando por una situación difícil. Quizás ya has orado por ellos, pero no has visto una respuesta inmediata. El ayuno puede ser esa forma de intensificar tu intercesión. En mi experiencia personal, he visto cómo el ayuno y la oración por otros ha desatado respuestas que parecían imposibles. Dios escucha nuestras oraciones, y cuando ayunamos por otros, estamos demostrando un nivel de compromiso y fe que toca el corazón de Dios. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El ayuno no solo cambia nuestras circunstancias, sino que cambia nuestro corazón. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el ayuno es una herramienta que Dios usa para moldear y transformar a su pueblo. No es solo una disciplina externa, es un proceso interno de transformación. Dios no solo nos llama a ayunar por lo que Él puede hacer por nosotros, sino también por lo que Él puede hacer en nosotros. En Isaías 58,
Dios describe el tipo de ayuno que verdaderamente agrada a su corazón. No es solo abstenerse de comida, sino que se trata de cambiar nuestras actitudes, de liberar a los oprimidos, de compartir nuestro pan con el hambriento y de cubrir al desnudo. Este tipo de ayuno nos transforma de dentro hacia afuera, porque nos lleva a vivir conforme al corazón de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo nos mostró el poder transformador del ayuno. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús fue tentado por Satanás. A pesar de su debilidad física, su espíritu estaba fortalecido por el ayuno y fue capaz de resistir las tentaciones del enemigo. Este relato nos enseña que el ayuno nos prepara para enfrentar las tentaciones y las pruebas con una fuerza renovada. El ayuno revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Al abstenernos de los placeres y comodidades que normalmente buscamos, nos vemos obligados a confrontar nuestras debilidades, nuestros deseos y nuestras dependencias. Es en este proceso de confrontación que Dios comienza a transformar nuestro corazón, alejándonos de lo temporal y llevándonos hacia lo eterno. He experimentado cómo el ayuno no solo cambia mis circunstancias externas, sino también mi interior. Me he dado cuenta de que el ayuno expone áreas de mi vida que necesitan ser entregadas a Dios, áreas donde todavía lucho con el egoísmo, el orgullo o la incredulidad. Cada vez que ayuno, Dios usa ese tiempo para moldear mi carácter, para hacerme más parecida a Cristo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El ayuno espiritual es mucho más que una simple abstención de comida. Es un acto de fe, de dependencia en Dios, de intercesión por otros y de transformación personal.